La Enciclopedia de Hadas de Emily Wilde. Capítulo 2 de diciembre. No tengo ni idea de qué día es, así que he decidido suponerlo. Creo que puede que me ayude a mantenerme cuerda, si es que algo lo consigue. Ahora todo está mezclado, pero recuerdo claramente haber escrito la última entrada, lo enfadada que estaba, como si solo hubiesen pasado un par de días. Y quizás haya sido así. Debo de haber estado dando vueltas en la cama durante 1 hora al menos. ¿Cómo demonios se supone que debo concentrarme ahora en la investigación con la propuesta de matrimonio de un hada pendiendo sobre mi cabeza? Casi me imaginaba como la doncella de un cuento, pero los cuentos no tienen tazas de té sucias repartidas por la cabaña, ni párrafos subrayados con tinta en mis libros, sin importar la de veces que les he ordenado no hacerlo. Por supuesto que quería casarme con Wendell. Eso era lo que más me enfurecía de todo el asunto. Mis sentimientos conspiran contra mi razón. No mentiré ni diré que mi deseo sea puramente romántico, pues no puedo dejar de imaginarme la imagen que daríamos en Cambridge. A pesar de sus controversias, Wendell Vainbley sigue siendo un académico célebre y sí, de hecho, seríamos un equipo fantástico. Dudo de que tuviera que volver a preocuparme por la financiación de futuros trabajos de campo, ni de que me ignorasen a la hora de recibir invitaciones a las conferencias. La perspectiva de las invitaciones, sí, esa perspectiva, fue lo que hizo que me levantase de la cama. Abrí la puerta de mi habitación de un tirón con la intención de cruzar el pasillo a zancadas y, bueno, arrojarme a sus brazos. Quería saber qué haría, aunque lo más importante era que necesitaba saber si era algo que yo disfrutaría. No iba a casarme con alguien sin haberme asegurado de ello. Pero antes de que pudiese dar un paso en su dirección, me sobrevino una calma como si fuese un sueño. En lugar de encaminarme a la puerta de Wendell, volví a mi cuarto y me vestí con ropa abrigada. Shadow seguía dormido a los pies de la cama, aunque con un sueño inquieto. Se agitaba y gemía y golpeaba enemigos invisibles con las patas. Abandoné la habitación y me puse la capa. Mientras lo hacía, por casualidad bajé la vista y me miré la mano. El anillo estaba ahí, pero ya no estaba hecho de sombras. Era de hielo pulido, suave y con cristales azules diminutos de adorno. Por supuesto, sabía exactamente lo que estaba ocurriendo. He estado en contacto con bastante magia férica durante todos estos años, por lo que creo que, en cierta manera, me he acostumbrado a ella. Como mínimo, me he entrenado para reconocer cuando me afecta un encantamiento. La ausencia de esto es la perdición de la mayoría de los mortales. Lo cierto es que no es imposible desembarazarse de los hechizos de las hadas si te concentras. Pero la mayoría de la gente no lo intenta, porque no se dan cuenta de que ese encantamiento los obliga a bailar hasta que les sangran los pies, asesinar a sus familias o un sinfín de horrores más que han infligido sobre los mortales desafortunados. Por desgracia, en este caso, saber que estaba encantada me sirvió de poco, pues era una magia muy poderosa y fuera de lo común, y me tenía sujeta como una presa de hierro. Hice lo que pude para apartarme, para tantear las grietas. No pude evitar ponerme las botas, pero sí ralentizar el proceso al tratar de juntar los cordones con torpeza. Aún así, estos quedaron abrochados finalmente, y luego abrí la puerta y me adentré en la noche. Conseguí echar un vistazo a mis espaldas, y mis ojos recayeron en nada más y nada menos que en mi enciclopedia, con sus páginas apiladas de forma ordenada bajo el pisapapeles, y unos pequeños marcapáginas que sobresalían del lateral para indicar secciones que necesitaba revisar. El culmen de la investigación sobre las hadas que, hacía tan solo unas semanas, había comparado con la exposición de museo dedicada a ellas, bien delimitada y clasificada por la mayor experta en el tema, es decir, yo, rebosante de relatos documentados con meticulosidad sobre mortales estúpidos
que han sucumbido a las argucias y a los trucos de los féricos. La ironía era demasiado aguda como para apreciarla. Por supuesto, intentar llamar a Wendell no surtió efecto. Tenía sentido que este fuera el caso, tal como lo percibió la parte racional y librepensadora de mi mente. Mis pies se dirigían a algún sitio, al rey en el árbol. El destino me quemaba en la mente como un hierro candente, y como es natural, el encantamiento no deseaba que hiciese algo que supusiese algún obstáculo en mi camino. Y aún así, no quería que el trayecto fuese incómodo. Me había obligado a abrigarme, a ponerme las botas para evitar que me congelase. Quizá podría manipular ese aspecto del encantamiento en mi beneficio. Me concentré en las manos desnudas, las tenía heladas y se me enfriarían aún más cuanto más lejos llegase. Me imaginé que las yemas se me ponían blancas, los dedos entumecidos de forma que no pudiera levantarlos. No intenté mover las manos, en cambio, presioné el deseo contra el encantamiento. Y funcionó. Mientras descendía los peldaños de la cabaña, metí la mano en el bolsillo, donde ayer había guardado los guantes y me los puse. Digo que lo hice yo, pero fue el encantamiento el que me obligó a hacerlo, al igual que me había vestido como una marioneta. Lo que había hecho no era tirar de las cuerdas yo misma, sino razonar en el titiritero. La euforia se vio empañada cuando me di cuenta de lo que tendría que hacer a continuación. Pude ralentizar los pasos a través del pasto, esforzándome para hacerme más fuerte, aunque sospechaba que los segundos de demora adicionales habían tenido el efecto contrario. Me pregunté si el encantamiento también me controlaría el estómago, o si vomitar entraría dentro de mis capacidades. Y entonces el hacha apareció frente a mí, todavía clavada en el tocón. La había dejado ahí el día anterior. Parecía que había pasado mucho tiempo. Ya no era una leñadora tan patética como lo había sido a mi llegada gracias a las pacientes lecciones de Lilya, aunque decir que era hábil sería exagerado. «Mierda», dije, o bien, articulé. Entonces, el encantamiento me dejaba articular palabrotas, menudo consuelo. Fui capaz de desviarme del camino para que me llevase al tocón, de nuevo al convencer al encantamiento de que el camino más sencillo sería bajar la colina en lugar de subirla. Tenía su caballerosidad, pero no lo convencería tan fácilmente de las ventajas de mi próxima decisión. Empecé a imaginar lobos. Sí, había lobos en el bosque. ¡Qué miedo! Y ahí estaba yo, una mujer indefensa, adentrándome sola y desprotegida en sus dominios. ¿No tendría sentido llevar un arma tanto como lo tenía ponerme los guantes? Sí, por supuesto que sí. Despacio, como en una ensoñación, levanté el hacha. La hoja, ¡oh cielos!, la hoja estaba afilada. Era algo bueno, desde un punto de vista práctico, pero en aquel momento no me era posible verlo. El encantamiento ya me estaba obligando a sujetar el hacha bajo el brazo y a continuar como una marioneta pequeña que se ha portado bien. Algo que aún pensaba que era. En realidad, era estúpido pensar que el encantamiento fuera una persona, aunque se sentía como tal. Apoyé la mano en el tocón y alcé el hacha solo para comprobar que la hoja no estuviera rota. Claro, mejor levantarla un poco más para que incidiese la luz de la luna sobre ella. Seguí así hasta el último momento, y en ese segundo arremetí contra el encantamiento con toda mi fuerza de voluntad. Fui libre durante el más breve de los instantes. Pensé que el encantamiento se habría sorprendido, pero probablemente solo era yo la que lo quería. Sabía que ese segundo era lo único que tendría. Por supuesto, no me permitiría tener una nueva oportunidad, y apunté con el hacha hacia el dedo. Lo hice como Lilya me había enseñado, fijar la mirada en el objetivo y dejar que el peso del hacha hiciera su trabajo. Doblé los otros dedos contra el lateral del tocón para mantenerlos lejos de su trayectoria. Estaba medio convencida de que fallaría y me rebanaría la mano.
no era lo mismo que apuntar a una veta en un leño sin importar lo que intentara decirme a mí misma. Pero oía la voz de Lilia en mi cabeza, su buen humor distendido, como si no hubiera algo más corriente en el mundo que lo que yo estaba haciendo. Y no lo dudé, acerté y de repente me contemplé el dedo, aunque no estaba en el extremo de mi mano. Fue una sensación de lo más curiosa. Al principio solo fui consciente de que el encantamiento me abandonaba. Sentí como si cayese, esa sensación en los sueños en la que no tienes un suelo que golpear, solo la vigilia. Me desperté y justo después el dolor me atravesó como una oleada roja. Me tambaleé, al borde de perder la conciencia. En cierto momento creo que vomité, pero de alguna forma, cuando recobré el sentido, descubrí que me había arrancado el guante y que presionaba la bufanda contra el hueco donde antes había estado mi dedo corazón. Sollocé en la nieve durante un momento, tanto de alivio como por el dolor. Cuando me desahogué, regresé a la cabaña y me vendé la mano. Luego volví a partir en busca del árbol blanco. 3 de diciembre. Acabo de volver a leerlo. Suena irracional, si no a locura, pero les aseguro que mi mente estaba bastante lúcida. Por supuesto que consideré despertar a Wendell, pero eso me habría delatado. El rey en el árbol habría sabido que no estaba encantada si llegaba con Wendell a rastras. Por norma general, las hadas no se toman bien que los mortales encuentren la manera de romper sus hechizos. Lo ven como una afrenta a su arte, y por tanto, viajar hasta allí en un estado no encantado habría sido una idea arriesgada, desde luego. Supongo que la mayoría se preguntarán por qué deseaba volver con el rey. No puedo responder bien a esa pregunta, salvo planteando otras cuestiones. Si a un astrónomo le diesen un telescopio con el que contemplar una galaxia aún sin descubrir, pero solo se le permitiera echarle un vistazo a una sola estrella, ¿estaría satisfecho? Al liberar al rey en el árbol, no solo sería testigo de la ascensión de un rey de las hadas, sino del final de una historia que he oído muchas veces, y de muchas maneras. Las historias, al fin y al cabo, son fundamentales para su mundo. Una no puede esperar comprender a las hadas sin entender sus historias. Como motivación secundaria, admito que me alegraba pensar que podía librar a Ud y a Tora, y a los demás del miedo a los saltos, pues si el rey había prohibido antaño secuestrar jóvenes mortales y lo habían derrocado por ello, no tenía dudas de que volvería a hacerlo en cuanto fuese libre, aunque fuese solo por resentimiento. En líneas generales, las hadas están cegadas por el orgullo y son incapaces de aprender de sus errores, e incluso si una forma de pensamiento o comportamiento las mete en problemas una y otra vez, cada una peor que la anterior, seguirán como siempre, lo cual quizá explique parte del caos y de la absurdidad que caracteriza a muchas de sus historias, y de hecho a sus reinos. Al menos le dejé una nota a Wendell para informarle que había ido a liberar al rey del árbol, que había roto el encantamiento en el que había caído. No ofrecí detalles del cómo en caso de que le entrase una rabia homicida y empezase a decapitar ovejas o algo así, pero que estaba fingiendo que no, y que si no había vuelto cuando despertase, lo mejor que podía hacer era darme por perdida. Primero fui a ver a Poe. Caminé deprisa, a toda la prisa que pude a través de la nieve, que me llegaba a las rodillas, con un paquete bajo el brazo que había llegado hacía poco a la cabaña. Salió reptando con cautela del árbol con una expresión de desconcierto escrita en todos los rasgos afilados de su carita. Hasta ahora no lo había visto de noche. La fuente termal y el bosquecillo eran un lugar distinto ahora, lleno de lucecitas que bien podrían ser estrellas reflejadas en el curso del agua o en el hielo que doraba la nieve. Pero no lo pensé, pues cuando me acerqué a la fuente parpadearon y reaparecieron bosque adentro. «He venido para hacerte la tercera pregunta», dije. Él asintió,
aunque sus ojos seguían desviándose al paquete que llevaba bajo el brazo. Para evitarle el suspense, lo dejé frente a él. Se desconcertó un poco con el envoltorio hasta que le dije que había que rascarlo, lo cual hizo con uno de sus dedos afilados y sigilosos. Soltó un gritito al ver la piel negra de oso que, al fin, mi hermano, a regañadientes y expresando su desaliento sobre en qué clase de sinsentido de las hadas me había metido ahora, pues tampoco era que creyese que querría tal adorno para mi uso personal. Me había enviado de una de las peleterías de Londres. Esto le encantará a mi señora, ya que realzará su belleza y su dignidad en gran manera, dijo Poe, y entonces, con esa costumbre típica de las hadas que reparten información como un avaro o una moneda, salvo en aquellas ocasiones en las que dan más información de la que a uno le importa, añadió: aunque prefiere la piel de los mortales. Decidí guardarme mis opiniones con respecto a esta última descripción. ¿Tu señora? Se sonrojó y bajó la mirada. Su Alteza me ha bendecido con un hogar maravilloso. Las hadas han estado llamando a mi puerta día y noche pidiendo que me casase con ellas. He escogido a la más hermosa, por supuesto. Felicidades, dije, y de verdad me alegraba. ¿Me la presentas? Escuché el susurro de un movimiento al borde de la fuente. La amada de Poe había estado ahí todo el tiempo observándome. No había nada que la distinguiese de Poe, salvo porque era un poco más alta y llevaba una prenda extraña, pálida y vaporosa, que no me molesté en examinar con atención. Me rodeó hasta llegar junto a Poe, donde acarició la piel. Los dos hablaron entre murmullos. ¿Qué quieres a cambio de este regalo?, dijo Poe. Ahora nada, respondí. Reclamaré el pago más adelante. La esposa de Poe me contemplaba intranquila, sin duda, temiendo que llamase a su puerta de nuevo con exigencias molestas. Pero Poe le susurró algo y ella pareció relajarse. Le he contado que eres mi Holskilda, dijo. Lo entiende. Ella también tenía Holskilda en otro pueblo antes de venir aquí, y siempre hacían tratos justos con ella y los de su especie. Tú también serás justa. Lo dijo sin ningún rastro de calidez, simplemente como si estuviese afirmando una obviedad. Aún así, sentí que se me anegaban los ojos de lágrimas. Ya había hecho tratos con las hadas, y no puedo decir por qué me afectaron sus palabras, pero lo hicieron. Partiré de estas tierras antes de que se acabe el invierno, señalé. ¿No sería mejor que encontrases una Holskilda entre los hochlandeses? No importa dónde estés, se limitó a decir. Cerré el puño alrededor de la piel de oso, y luego dejé que la Brownie se la llevase. Se desdibujó en el bosque con tanta facilidad como un oso vivo. ¿Cómo encerraron al rey en el árbol?, pregunté. Poe se quedó inmóvil. Fue hace mucho, dijo en voz baja. Yo tan solo era un témpano en una rama, por aquel entonces. Ah, respondí decepcionada. ¿Entonces no lo recuerdas? Sí lo recuerdo. ¿Por qué no debería? E incluso si no lo hiciera, no es como si el bosque lo mantuviera en secreto. Ni las nieves. Se disgustaron mucho cuando encerraron a su majestad. Por supuesto, la nieve tiene una memoria terrible y se olvidó de casi todo al año siguiente, salvo del hecho de que estaba enfadada y por eso lo cubrió todo de una aguanieve asquerosa en vez de con los copos adecuados. Todo se convirtió en barro y fango grisáceo. Fue horrendo. Poe me hablaba mucho más que cuando nos conocimos, y aunque normalmente encontraba sus divagaciones informativas, ahora mismo no tenía tiempo para eso. No tendría forma de convencer al rey de que seguía encantada si me demoraba mucho. ¿Cómo lo hicieron?, insistí. Supongo que por medio de un encantamiento complejo, porque, por supuesto, necesitaba saber cómo atraparlo de nuevo si demostraba estar completamente loco y ser malvado. No solo loco y malvado como es habitual entre las hadas. En realidad no, dijo Poe pensativo. La primera reina
le dio una capa tejida con todas las estaciones, y luego, cuando se quedó dormido con ella una noche junto al lago de las estrellas danzantes, como solía hacer, descosió el invierno y volvió a unirla. Luego lo arrebujó en la capa y le abrochó todos los botones. Eso lo atrapó. Bueno, nadie podría escapar a un año sin invierno, ni siquiera el rey. Plantó sus pies en el bosque y convirtió los hilos de seda, lana y oro que había utilizado para tejer la capa en corteza y hojas. Desde entonces, el árbol ha crecido mucho y él sigue allí dentro, atrapado por toda la eternidad. Oh, musité con debilidad. Eso es todo. Para cuando alcancé el árbol, la mano me latía con fiereza y cada paso que daba mandaba una punzada de ardor por el brazo. El vendaje estaba empapado de sangre, pero no podía hacerle nada salvo mantener la mano enfundada en el guante y rezar para que el rey no se diese cuenta. Me quedé de pie junto al árbol, que crujía y murmuraba melódicamente para sí. Ya no estaba encantada, pero no importaba mucho, pues desde luego el árbol rebosaba de magia. Yo lo había notado antes con Wendell. Creo que el rey estaba dormido, puede que lo hubiese estado todo el tiempo, pero no tengo dudas de que seguía siendo consciente de mí en su letargo. Temblé de la emoción y el miedo, mantuve la mano cerrada con firmeza en torno a la moneda, pero permití que un poco de magia se colase en mi mente, tan solo para relajar la concentración, lo cual no fue fácil, pues estaba acostumbrada a bloquear los encantamientos de las hadas, no a invitarlos. Aún así, era necesario, ya que no tenía ni la menor idea de cómo debía liberar al rey. Al anillo encantado no le había importado si llevaba o no el hacha, así que debía de haber una manera. La magia me susurró para que moviera las piernas. Eso hice. Me obligó a andar a paso largo por la arboleda, formar un montón de nieve y luego darle forma con las manos. Bajé al arroyo, rompí el hielo, luego encontré un trozo curvo de corteza y lo llené con agua. A esta la vertí sobre el muñeco de nieve. Sí, el rey me hizo hacer un muñeco de nieve, algo de lo que quizá me riese más adelante, pero que en aquel momento fue bastante perturbador, tergiversando recuerdos de una infancia sin preocupaciones con una magia vasta y aterradora. Y contemplé la escena mientras se congelaba en cintas plateadas a modo de cabello. Me quedé observando al muñeco de nieve tan feo que había hecho. Me sentía bastante tonta y me pregunté si el rey del árbol de verdad pensaba introducirse en él y utilizarlo como receptáculo. Wendell me había contado que el cuerpo del rey se había descompuesto y por tanto necesitaría utilizar algo, pero no me imaginaba qué podría ser. Por supuesto, el rey seguía atrapado, así que el cuerpo en que desease introducirse era una cuestión de interés académico. Comencé a preguntarme si aquello sería un error. Puede que el rey tan solo pretendiese hechizar a Wendell, pero, en cambio, era yo quien había aparecido, así que igual había decidido que podría divertirse conmigo. Arrastrar a una mortal fuera de la cama para hacer un muñeco de nieve en mitad de la noche me parecía una jugarreta bastante pobre, pero supongo que haber estado siglos atrapado en un árbol no brindaba muchas ocasiones para la diversión. Sin embargo, mientras pensaba en esto, un cuervo salió volando de entre los árboles y se posó en el hombro del muñeco de nieve. Le siguieron dos más. Volaron en círculos sobre el muñeco, picoteándolo y arañándolo. Cuando acabaron, se parecía más a un hombre, un poco más. Seguía siendo extraño, pero ya no era espantoso. Luego, para mi horror, los pájaros cayeron al suelo, muertos, y la sangre corrió por la nieve, manando de heridas que no pude ver. Mancharon los pies del muñeco de nieve como si fuese una ofrenda. Supongo que lo eran. Los árboles murmuraron y la magia me azuzó de nuevo, pero no para que me moviese, sino que aguijoneó mi mente. Y ahí fue cuando me di cuenta, el rey no sabía cómo liberarse. Esperaba que a mí se me ocurriese una solución. Bueno,
aquello hizo que mis pensamientos se arremolinasen, aunque, a decir verdad, ya se habían estado sumergiendo entre historias y artículos académicos, contraponiéndolos a lo que sabía sobre las ocultas y su rey caído en desgracia. La palabra, aquella palabra inútil y ridícula para recuperar botones, esa que llevaba tiempo considerando una trivialidad esotérica, una nota al pie de página, quizá en un artículo por escribir. Bueno, a veces las notas a pie de página en triadología son como las mismas hadas, que saltan sobre ti salidas de la nada. Me recorrió una oleada de emoción. En retrospectiva, aquel habría sido un momento muy bueno para detenerme a pensar si lo que estaba haciendo era sensato, pero estaba demasiado embriagada por el placer de un descubrimiento académico, y sospecho por mi propia arrogancia, como para detenerme. Me volví hacia el árbol blanco y pronuncié la palabra. ¿Y quién lo hubiera dicho? Un botón salió despedido de algún lugar entre las ramas. Lo atrapé y lo examiné sobre mi palma. Era blanco y seco, como un hueso viejo, desprendía un polvo fino contra mi piel y tenía una bellota tallada en una de las caras. El botón comenzó a derretirse en mi mano y lo dejó caer sobre la nieve. El árbol se había estremecido cuando el botón se liberó, pero había vuelto a quedarse inmóvil. Volví a decir la palabra y otro botón salió despedido. Este tenía una flor, el siguiente un velero soñando entre suaves olas. Todo se ha dicho, pronuncié la palabra 9 veces, y cuando se soltó el 9º botón, el tronco del árbol se abrió por la mitad como la parte frontal de una capa y la corteza se hinchó. Por un instante se convirtió en seda y lana fina batiéndose con el viento que soplaba en el bosquecillo, y luego se calmó. El árbol suspiró y sus hojas, flores y frutos cayeron sobre la nieve con un ruido sordo. Me quedé mirando el hueco cavernoso que se había abierto en el árbol. El corazón me latía tan rápido como el de un colibrí, esperando. Cuando oí una pisada a mis espaldas, grité. «No es necesario», dijo una voz, «aunque no me importa. Hace mucho tiempo que nadie me teme». El rey oculto se arrodilló en la nieve y chasqueó la lengua ante los pájaros muertos. Al principio se parecía a la figura del hielo y nieve que había construido con su ayuda, pero con cada respiración insuflaba vida a su cuerpo y adquiría una apariencia más mortal. Era como ver a alguien saliendo a la superficie de unas aguas turbias. Un momento después, su rostro era poco más que superficies de hielo indistinguibles. Al siguiente, sus ojos azules parpadeaban en mi dirección y me sonreía. Por supuesto, él era hermoso. ¿Acaso hace falta decirlo? Su cabello era negro con toques blancos, los pómulos afilados sobre una boca amplia que sonreía de manera natural. El blanco de su cabello resultó ser pequeñas cuentas de ópalo, y su ropa era de un azul negruzco con revestimiento de hielo molido muy fino, con un patrón de encaje, y llevaba una corona blanca y capas de collares enjollados que brillaban de manera cautivadora en la penumbra. Aun así, todo lo que lucía era de tan buen gusto como bonito, precisamente la cantidad de adornos que se esperaría de un rey. Nada más y nada menos. «Pobres», dijo, «este mundo es sumamente cruel con las bestias, ¿no es así? Aquí estamos». Tocó a los cuervos y volvieron a la vida. Por decirlo de alguna manera, sus movimientos eran bruscos y seguían cubiertos de sangre. Uno tenía el cuello roto y la cabeza doblada en un ángulo inquietante. Este se posó en el hombro del rey y le picoteó el dedo cuando la acarició. Le hizo sangre. Se rió. «Hola, mi amor», dijo acercándose a mí. «Mi querida Salvadora, me has devuelto mi cuerpo y mi trono, y me has liberado de mi cautiverio eterno». Antes de que pudiera recuperarme del asombro, me besó. Era como presionar un cristal de hielo contra mis labios, como respirar en el puro invierno. Retrocedí un paso tambaleándome, tosiendo, y durante un buen rato sentí como si tuviese hielo en los pulmones. «No,
comencé. No soy tu amor, no soy nadie. Ah, no te inquietes, sé quién eres. Hace años, cuando era un muchacho, un vidente me dijo que mi propio pueblo me encerraría un día, y que solo una pequeña académica apocada me sacaría. Me casaría con la ratoncita, un contraste muy poético, ¿no te parece? Y juntos gobernaríamos mi reino. Se estiró. Bueno, me alegro de haber salido de ahí. Creo que lo primero en la orden del día será darme un buen baño y un festín de ciruelas saladas con caviar. ¿Te gustan las ciruelas saladas, querida? En ese momento, no me resultó fácil volver a pensar como una académica, o pensar en general, a decir verdad. ¿Por qué, de repente, los reyes de las hadas, en plural, querían casarse conmigo? Pero me obligué a ser racional y a responder de la forma en que suponía que le gustaría. Sí, me encantan las ciruelas saladas, gracias. Y le pregunté por la vidente. No sé nada más, respondió el rey. Nunca llegué a verla bien. Iba totalmente vestida con harapos. No era de aquí, pero pertenecía a las hadas errantes que vagan por todas partes. Pensé detenidamente antes de decir: es muy amable por su parte ofrecerme su mano, Alteza, pero no soy su igual, ni siquiera me acerco. Me dedicó una mirada indulgente, como si fuese una niña que ha contado bien hasta 10. Pero debo complacer cada uno de tus deseos, querida, empezando por nuestro enlace. Tu modestia te honra, pero ¿qué es esto? Me tocó la mano herida, envuelta en la bufanda que ahora goteaba sangre oscura sobre la nieve. El terror me atenazó. Ahora no había forma de fingir que seguía bajo su hechizo. Deseaba liberarle de mi libre albedrío, Alteza, como muestra de respeto. Se mostró perplejo, pero por suerte no parecía tener mucho interés en estimular mis motivaciones. Con un encogimiento de hombros desenvolvió la bufanda. Jadeé con fuerza cuando el dolor me ascendió por el brazo. Y luego, como un mago que saca unas flores de un pañuelo, dejó mi mano al descubierto, completamente curada e impoluta. Me seguía faltando el dedo y su ausencia dolía, aunque se sentía como un dolor antiguo. Me pregunté si él también tendría poder para manipular el tiempo. Deseo permanecer soltera, balbucié. Como le he dicho, Alteza, le he liberado por respeto, no porque desee algo a cambio. Verá, estoy prometida. Ah, bueno, eso no me preocupa, dijo, e hizo un ademán con la mano en la que llevaba un anillo. Me encargaré de que sustituyan su dote debidamente. No lamentará, pues, ya que quedará libre para casarse con una mujer más bonita que tú. Comprobé que la idea de que pudiese preferir no casarme con él le era totalmente incomprensible. Supongo que tenía su lógica, dado lo que le había dicho la vidente, aunque sabía lo bastante de la obsesión de las hadas consigo mismas como para suponer que, en cualquier caso, habría asumido que sentía devoción por él. Así que abandoné ese enfoque. Como ha dicho, no soy hermosa. Era una objeción sólida, ya que las hadas nunca se casan con mortales que no sean atractivos, a menos que los obliguen a ello por medio de un engaño, y aun entonces a menudo resulta que los mortales son hermosos al final, tras haber sido hechizados para que parezcan feos. No podía encontrar nada atrayente en mi mediocridad, sobre todo ahora, con mi sencillo camisón manchado de sangre y sudor y mi cabello excepcionalmente desaliñado, incluso para ser yo, pues la mayor parte me caía suelto por la espalda. Eso es cierto, dijo, mirándome de arriba abajo con una expresión afligida. Luego se contempló a sí mismo, como si necesitase calmar sus ojos con su propia belleza. Pero veamos qué podemos hacer. Antes de que pudiese añadir nada, la ropa me dio una sacudida y un vestido y una capa nueva se derramaron por mis hombros como si de agua se tratase. Eran azul oscuro, para que hiciesen juego con su atuendo. La capa era la más oscura de las dos, con el mismo patrón de encaje de hielo y ópalos como remolinos de constelaciones. Las botas se alargaron hasta por encima de las rodillas
y se transformaron en piel de cordero de un blanco puro con hebillas de azabache. Empecé a temblar de inmediato. No se había molestado en confeccionar algo cálido. La capa era de piel, pero era fina, y más adecuada para un día de primavera que para una noche de invierno. Se tomó su tiempo, merodeando a mi alrededor para verme desde atrás y añadirle más perlas a la prenda u otro par de pendientes. Llevaba dos. Un par era una ristra larga de esmeraldas y el otro un conjunto de perlas con forma de paloma. Así. Ahora casi eres bonita, declaró para sí mismo cuando terminó, con expresión satisfecha. Sin embargo, casi no es lo bastante bueno, ¿cierto? Dije. Me castañaba los dientes y la mente me iba a toda velocidad. Un rey tan hermoso como Su Alteza no debería casarse con alguien como yo. Oh, no, verás, la belleza de mente y espíritu es lo que más valoro en una esposa, respondió. Adoro la poesía y los poetas. Dicen que ese es el tipo de belleza que más importa. La amabilidad, la generosidad, el perdón. Compuso una mueca. Admito que estas cosas se me escapan. Todavía siento el deseo de infligir venganza sobre aquellos que me metieron en ese árbol, incluyendo a mi primera esposa, con cuya sangre me encantaría alimentar a mis lobos, copa a copa. Sin embargo, me dedicó una sonrisa que le iluminó todo el rostro. Resistiré, pues odio la crueldad y toda clase de fealdad, y no las toleraré en mí. Tras él, uno de los cuervos que había reanimado había empezado a perseguir a un conejo, que chillaba aterrado. El cuervo no parecía tener mucho interés en matarlo, tan solo se divertía tironeándole del pelaje. Nunca había visto a un pájaro comportarse de esa manera, pero el rey no se fijó. ¿Qué tipo de palacio te gusta, mi amor?, dijo tomándome de la mano. Debemos tener un lugar donde recibir a nuestros súbditos. Sabrán que estoy libre y vendrán de camino a prestarme sus respetos. Creo que no podría haber respondido ni con una espada contra la garganta. Había imaginado muchas posibilidades tras liberarlo de la prisión, y esta no era una de ellas. Estaba aterrorizada, pero sentía una mezcla de algo parecido al júbilo que me resultaba irrisoria. No era que quisiera ser reina ni nada por el estilo, pero intenta dedicar tu vida a un campo de estudio tan esquivo que casi está compuesto en su totalidad de habladurías y especulaciones, y que entonces alguien, como si tal cosa, te diga: «Vale, ahora te daré un libro que responderá a todas las preguntas que hayas tenido. Y dime si no te sentirías igual». Me sentía enferma. Empezaba a preguntarme si ponerme en peligro se había convertido en una especie de adicción. El rey oculto me dio unas palmaditas en la mano con benevolencia, pensando que era demasiado humilde o estúpida como para responder. Se volvió hacia las montañas, que asomaban sus paredes salpicadas de nieve sobre los árboles invernales, y la dio la cabeza. Se oyó un gran estruendo, y luego le siguieron una especie de crujidos tan fuertes que casi me eché al suelo por miedo a que fuesen rayos. Una neblina de cristales de hielo había descendido de la montaña más cercana, y en su interior había aparecido un castillo. Por un momento se me antojó un fantasma enorme y extendido hecho de hielo reluciente, construido en niveles para encajar en la ladera, y luego la neblina se dispersó y se hizo real. Ocupaba casi la mitad de la ladera de la montaña. El rey emitió un sonido de descontento, entrecerró los ojos y varias torrecillas cambiaron de lugar y una hilera de edificios exteriores aparecieron donde antes no había nada. Con otro visqueo, de repente surgió un camino que conducía al castillo, amplio y pavimentado con adoquines enormes de hielo, cada uno con una flor diferente atrapada en su interior. Las vi porque trajo el camino hasta nuestros pies al tiempo que tiraba los árboles al suelo del bosque. El impacto sacudió la tierra de tal forma que casi me caí, y pronto estaba tosiendo por el remolino de nieve que había levantado los árboles al desplomarse. La avenida estaba bordeada con linternas, todas reluciendo con el mismo resplandor de luna,
como las de la feria de invierno. No solo contemplé el castillo alzarse de la nada, observé al rey aterrorizada y fascinada. Cuando no habla ni se mueve, se queda totalmente inmóvil, y lo digo en serio, totalmente. Mi conjetura es que, en esos casos, regresa a lo que es, un pedazo de hielo al que le han dado forma. Es la misma quietud que se encuentra en los lagos congelados o en los árboles bajo el peso de la nieve. Con un último gesto extravagante, alzó la mano y con una especie de sacudida, apartó la capa de nubes que había en el cielo. La aurora brillaba, verde en su mayoría esta noche, o quizá la convocó junto con todo lo demás, no lo sé. Sí, dijo, examinando el espectáculo monstruoso ante nosotros. Sí, supongo que es un comienzo. Su voz parecía lejana, se me habían tapado los oídos debido al estruendo de... ¿4 de diciembre? No sé cómo me despisté con el diario y no terminé la última frase. No es propio de mí. No recuerdo haber decidido parar. Tengo tanto miedo de que un día llegue a olvidarme por completo del diario que he decidido llevarlo conmigo a donde quiera que vaya. Toda inclinación que sentí de disfrutar de lo emocionante que era mi situación se esfumó con rapidez, pues no tardé en darme cuenta de que el castillo que había conjurado el rey oculto había provocado una avalancha que enterró varias granjas remotas en la linde de uno de los pueblos vecinos. ¡Qué desafortunado!, dijo con compasión cuando se lo dije. Bueno, organizaré un banquete para los mortales en compensación. Durará días y días hasta que todos estén demasiado gordos como para moverse. ¿Eso servirá? Creo que no, respondí, dado que probablemente estén muertos. Oh, querida, por un instante pareció que lo sentía mucho, pero luego uno de sus sirvientes llegó con 3 lobos blancos sujetos con una correa hecha de huesos y luz de luna, un regalo que había enviado el señor de una de las tierras féricas en la costa norte. Y se olvidó de todo lo demás, incluida yo, cuando éstos saltaron sobre él para lamerle el rostro. Intenté no pensar mucho en lo rápido que habían llegado las hadas sirvientes. Casi temía que las hubiera hecho aparecer de la nieve, y por alguna razón esto me alarmó más que todo lo demás, aunque había bastante por lo que inquietarse y el palacio no era lo de menos. No tuvimos que recorrer a pie la extensa avenida hasta el palacio con las flores atrapadas en los adoquines de hielo. Había aparecido un carruaje hecho con madera oscura y cubierto de escarcha resbaladiza, tironeado por 2 elegantes caballos féricos, uno blanco y otro negro, que parecían transformarse ligeramente por momentos. Juro que, en cierto punto, hasta pareció que se habían intercambiado los colores. El conductor y el lacayo saltaron del carruaje y se lanzaron a los pies del rey con una prisa tan violenta que uno se cortó con el hielo. «Bretil Deminsfeld», dijo el rey despacio, como si saborease sus nombres. «¿Dónde han estado?» «Atendiendo mi árbol después de que mi reina me encerrase, ¿no?» «Eso por seguro». «Ah, unos cuantos sirvientes se quedaron, pero su número mermó, y he estado solo durante demasiado tiempo». Los sirvientes abrieron y cerraron la boca, temblando, pero él se limitó a sonreír y posó una mano sobre sus cabezas. «Los perdono», dijo con calidez, y luego me ayudó a subir al carruaje. «¿Cómo saben los sirvientes que ha sido liberado?», pregunté mientras los caballos nos llevaban por el camino con rapidez. Me dedicó una mirada desconcertada. «¿Cómo saben los mortales que ha llegado el invierno?». Volvió la mirada hacia el castillo y sus ojos pálidos brillaron. Los cuervos resucitados volaban en cabeza, de vez en cuando bajando en picado para darles un picotazo a los sirvientes a pesar de que el rey los regañaba, aunque eran pocos y separados entre sí. «Mis cortesanos llegarán pronto. Estoy deseando presentarles a mi prometida». Me besó la mano. A pesar del terror, una parte de mí estaba fascinada. Entonces, ¿cree que su pueblo no seguirá siendo leal a la reina actual? ¿La aspirante al trono? No. No pareció molesto por mi pregunta, ni noté ninguna amargura en el que contradijese su seguridad.
El invierno me conoce, al igual que las montañas y los glaciares, la aurora y los pájaros. Me pueden confinar de forma temporal, pero no pueden derrocarme, no de la forma en que piensan los mortales. Me fijé en que no dijo que no pudieran asesinarlo. Desde luego, las historias sugieren que se han librado de los monarcas de las hadas de esa manera. Perdone mi ignorancia en cuanto a sus costumbres, Alteza. Había pensado en que puede que su pueblo prefiera a la reina, solo porque me han informado que les había prohibido cierto juego con los mortales y que muchas hadas se resistieron por ello. Me apresuré a añadir: estoy seguro de que estarán resentidos conmigo por una docena de motivos distintos. Respondió: el objetivo de ser rey no es caer bien, es demostrar la nobleza de carácter que tu pueblo tomará como un modelo con el que esculpir su propio comportamiento. Lo asimilé. Entonces, ¿volverá a prohibirles que secuestren a los mortales en sus casas? Me dedicó una sonrisa beatífica. Haré más que eso, querida mía. Haré que liberen a cada uno de los mortales que están en su poder ahora mismo. Pobres criaturas, son sumamente débiles y siempre he sentido que es deshonroso que los fuertes den caza a los débiles. Me apretó la mano. ¿Esto te hace feliz? Le aseguré que sí. Volvió a besarme y añadió: eres de naturaleza bondadosa por preguntarme sobre este asunto en lugar de exigir joyas u otros obsequios. Estaré encantado de llamarte mi esposa. Bueno, este intercambio me alivió un tanto, aunque en mi cabeza oí la voz de Wendell burlándose de mi altruismo, y en mi situación actual, helada hasta no sentir nada, y enfrentándome a una reclusión eterna en el país de las hadas, encontraba mi supuesta buena hazaña difícil de apreciar. Los caballos atravesaron las enormes puertas blancas del palacio, y llegamos a un patio bordeado por galerías de piedra negra. El lugar era profundamente inquietante, y descubrí que solo podía verlo por el rabillo del ojo. Si lo miraba directamente, sus contornos se disolvían con el patrón escarpado de nieve y rocas de la ladera de la montaña. Por suerte, en cuanto estuvimos dentro, mi visión se asentó un tanto. La arquitectura del palacio era sorprendentemente simple. Esperaba un laberinto de grandes escaleras y pasillos que podía encontrar una vez y luego nunca más, pero era como el invierno de Hoshland, duro y con el mínimo de adornos, pero tan hermoso que dolía. Sin embargo, era enorme. El patio, con baldosas de hielo, podría ocupar todo Rashvik, y la galería opuesta estaba tan lejos que su contorno quedaba suavizado por los cristales de hielo que flotaban en el aire. Había unas cuantas hadas para recibirnos. Eran como flores flotando sobre un vasto mar. En este punto es cuando mi memoria comienza a difuminarse. Recuerdo al rey introduciéndome ante la corte, todo sonrisas, mientras las hadas presentaban sus respetos, lo cual hicieron con una amabilidad nerviosa y servil. Pero entonces, de repente, estaba en la habitación que me había dado el rey, contemplando el valle y sin recordar cómo había llegado ahí. Las vistas eran magníficas pero aterradoras, ya que mis aposentos se encontraban en la galería sur, que da a la extensión de cielo abierto, a la niebla entre las montañas y al valle, mucho más abajo. Veo el brillo del bosque cubierto de nieve, y en algún lugar tras él, una mancha gris como pintura húmeda sobre un lienzo. Supongo que se trata del mar. Las montañas me devuelven la mirada, adustas e indiferentes. 17 de diciembre. Creo que los sirvientes nunca me dejan. Parece que siempre me ponen algo entre las manos, ya sea comida, bebida o pieles cálidas, aunque dejé de tener frío en el momento en que pisé el Palacio de las Hadas. Por eso tengo por seguro que estoy atrapada en los encantamientos que envuelven su mundo. Como es natural, he intentado escapar varias veces. Intento ser sistemática, algo que no es fácil cuando tu mente se ve constantemente confundida por la magia. Pero me aferro a la moneda en todo momento, lo cual ayuda, al igual que escribir en este diario. Primero me limité a intentar salir por las puertas, no porque pensara que iba a ser así de sencillo, sino
por querer ser exhaustiva y agotar todas las posibilidades. Y tan pronto lo hice, me descubrí de nuevo en mis aposentos, y no solo eso, sino sentada en un baño termal caliente que antes no estaba ahí, esculpido del suelo con una serie de escalones anchos pavimentados con caracolas. Había 2 hadas sentadas a mi lado, una tejiendo tiras de algas iridiscentes en mi cabello que ondulaban como serpientes, y la otra parloteando sobre los bardos arrogantes que enseñan a la nieve cómo cantar sus canciones, algo que ahora hacía a todas horas. Sentía los músculos flojos, como si hubiera estado ahí mucho tiempo. Traté de pedirles a mis sirvientes que me llevasen a las montañas o al bosque, a cualquier lugar que no fuese el palacio. Nunca protestaron, pero no recuerdo que me obedeciesen. Parecía que tan pronto hacía la petición, volvía a encontrarme en el baño o desayunando con el rey mientras me contaba con alegría los progresos que estaba haciendo para mejorar el palacio. El rey ha enviado una aluvión constante de artesanos para prepararme para la boda. Por ejemplo, 2 hados preocupados, que olían a pastel y tenían témpanos de hielo colgando de sus barbas, me preguntaron qué preferiría en el menú, si vino elaborado con estrellas o cerveza especiada con sal del mar bajo el mar, y otras cuestiones similares y sin sentido. Me mantuve ecuánime tanto como pude a sabiendas de que el pánico era la mejor manera de perder la cabeza en cualquier reino de las hadas, pero admito que perdí la paciencia en varias ocasiones. Detesto el vino, espeté a uno de los pobres cocineros, que se apartó de mí como si le hubiese escupido fuego. Sirvan cerveza de la cebada, que solo crece durante la luna nueva, preparada junto a los huesos de peces cantores con una dieta únicamente a base de miel. Sí, Alteza, susurró el hada una y otra vez, haciendo una reverencia baja, y se marchó llorando. Me negué a hablar con las modistas, que entraron en la habitación después de que éste se fuera, y les ordené que se largaran antes de que pudieran tomarme las medidas siquiera.